Bienvenidos a nuestro segundo episodio, donde hoy vamos a hablar de lo que no esperábamos al ser padres. Bueno, yo la verdad, cuando me enteré que estaba embarazada de mi primer hijo, uy, estaba súper ilusionada, ¿no? Como todos creo. Y a veces te planteas ideas como decir, ay, que voy a compartir estas cosas con mi hijo, o ya empiezas a imaginar, lo voy a poner a tal colegio, y dices, ya, desde ya voy a empezar a ver qué plaza tiene ese colegio para que entre, qué actividades. Exacto, entonces, queremos o no, a veces uno tiende como que a reflejarse en él, ¿no? Y esperas compartir casi ciertos gustos y demás, Por ¿no? mejorar algunas cosas. Claro, o mejorar algunas cosas, Me entonces. hubiera gustado que me dieran las clases de baile de chiquita. Estoy Y tú- pensando en escribirla. Exacto, entonces, bueno, más que todo yo creo que en ese aspecto, en mi caso, pues que yo me ilusionaba con eso, ¿no? Además de, obviamente, de que me hijo nazca sano y poder Creo que todos esperan apoyarlo. eso. Sí, ¿Qué más de todos? ¿Qué quieres explicar? No importa si es niño, niña, no. Todos. sí, exactamente, ¿no? Y obviamente siempre tratar de apoyarlos, ¿no? Como padres, pues, nosotros es apoyarlos y lo más importante que siempre me ha respetado a mis padres, y trato de hacer lo mismo con mi hijo, con mi hija, es que lograr que sean felices, ¿no? Que sean felices en su día a día y tomando las decisiones que ellos quieren, obviamente guiándoles, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, en mi caso era similar. Nosotros cuando mi hijita venía en camino, creo que incluso meses antes del embarazo ya teníamos prácticamente diseñado el cuarto, qué cosas iban a ver, qué actividades iban a hacer, porque estábamos muy ilusionados, ¿no? Con la llegada. Y, como tú decías, como a cumplir cosas que tal vez nosotros de niños no hicimos y queríamos que nuestro hijo o hija lo haga. ¿No? Yo quería pasar cosas de esto, yo quería ir a tal lugar, quería conocer esto, lo vamos a llevar y vamos a jugar a cosas con ella. Entonces, bueno, uno tiene muchas expectativas, ¿no? Y el momento en que uno empieza a notar que posiblemente no voy a poder hacer, o parece que mi hijo no quiere compartir tal cosa o no le atrae tal actividad a una mamá o un papá, es como que te da una sensación de qué está pasando, por qué no le gusta si a mí me gustaba, o por qué no me está escuchando. Entonces, de ahí es donde empieza, ¿no? Ya a cambiar las perspectivas que uno tiene, que el papá tiene, y bueno, ¿no? Tenemos que empezar a observar a nuestros hijos y eso es lo que nos hace, o sea, a decir, ¿por qué no se comporta como la hija de mi prima, la hija Hacer de mis comparaciones. amigas? Sí, o sea, es inevitable, Es ¿no? inevitable hacer comparaciones Es porque, inevitable. porque vas al parque, por ejemplo, y de repente, digamos, como que es un poco más tímido en subir y ves uno que es más pequeñito, más educado, y tú como si nada, y decimos, ay, no, ¿qué está pasando? Y no solo eso, sino a veces te reúnes con la familia o amigos y empiezan, que mi hijito ya sabe las vocales, o ya ha empezado a hablar, o que ya empieza a gatear, ¿no? Y vos de, uy, el mío todavía no. No ha gateado, O decir, o sea, exacto, empiezan a ver ese tipo de conversaciones y de algún punto, quieras o no, terminas comparándote con otros niños, ¿no? Y dices, a ver, un momento, tal vez yo estoy fallando como mamá y tengo que incentivarlo más y tratar de enseñarle más cosas, ¿no? Y ahí viene también el tema de la culpabilidad como mamá o como papá, no sé, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo trabajaba hasta sus 8 meses de hija, bueno, del hijo, trabajaba hasta que tuvo 8 meses. Entonces a veces yo decía, tal vez realmente tengo que renunciar y dedicarme plenamente a mi hijo, porque sus dos papás, papá y mamá, trabajan. Entonces fue ahí, por ejemplo, que yo dije, no, mi hijita necesita de mí y yo tomé la decisión de dejar de lado mi Yo tema creo que profesional. todas las madres Terminan en algún punto, exacto. toman esa decisión antes, después, pero se termina dejando, al menos en la primera infancia, ¿no? Sí, sí. Una se siente mal, o tal vez no te sientes mal, pero si lo dejas al cuidado de alguien, pues no va a ser lo que yo, o a él le gusta así, hasta, y no lo van a hacer así. Mi hijo va a renegar
Y bueno, esto de la comparación que hablamos también o sea, no es un tema que muchos pueden juzgar, ¿no? Ay, pero ¿cómo van a comparar? Pero es como hace un rato les mencionaba, es inevitable porque hay hitos que los niños, que lo dice la ciencia, ¿no? Que lo dicen los académicos, hay hitos que los niños tienen que cumplir y cuando tú cada edad, tú ves que tu hijo no lo está Mi haciendo. carnet de vacunas se ve reflejado. De hecho, sí. En el carnet de vacunas está, ¿no? Ahí cuando nos 2 dan la meses libreta. tiene que dar la vuelta, levanta la cabeza, apoyo, entonces tú vas desde ahí, desde el carnet de pediátrico, ves si te levanta la cabeza, si te da la vuelta, te sienta, Sí está no se cumpliendo sienta, con todo de acuerdo a su edad. y tú también ves cuánto pesa, si está dentro del rango, está bajo, está alto, está gordito. Entonces, ahí, Está grande, está pequeña, no, hay que darle más suplemento, tengo que alimentarlo mejor. o tal vez mi leche no es muy buena. Sí, por ejemplo, en mi caso, cuando nos entrenamos, estábamos embarazados, teníamos miedo. Teníamos miedo porque, bueno, vamos a estar un tiempito para tener a nuestra niña. Y sí, esperamos ese tiempo, pero parece que no estábamos preparados. Parecemos unos adolescentes. Ambos estábamos trabajando y también habíamos cumplido ciertos logros académicos. Entonces estábamos pensando qué va a hacer de ella. Uno como quiere puede estar hasta sin comer, pero el bebé no. No es que no estábamos en la pobreza extrema, pero uno siempre piensa en eso. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer en la responsabilidad en la responsabilidad. Con el tiempo como que agarramos más confianza y también empezar a conocerla desde el principio, los tipos de, hasta los antojos que teníamos, ¿no? Desde ahí como que ya tienen su carácter más formalito. No, desde la panza, de hecho, o sea, por ejemplo, en mi caso, mi esposo llegaba en la madrugada, pero como trabaja en otro lado, llegaba fin de semana y, por ejemplo, ¿no? Llegaba mi esposo 3 de la mañana y mi bebé en mi panza se movía. Y ya se movía, él ya sentía que su papá ya había llegado. Y ese ratito, literal, mi esposo entraba por la puerta, o sea, ni siquiera estaba a mi lado, pero ya lo sentía. Sabes que los niños, es impresionante. Es impresionante cómo hay una conexión, ¿no? Con los padres y lo importante que es que uno esté atento a ellos y a los cambios de comportamiento. Y ahí es donde ya, después de haber notado de que nuestra perspectiva no se está cumpliendo, ahí es donde nosotros empezamos a indagar, ¿no? Alertas. Y empezamos con las alertas y vemos que no todo está como habíamos planeado. Ni como debería, de acuerdo a los hijos que tienen que tener, ¿no? Sí. Que te dice hasta el mismo pediatra. No, y que incluso otras madres te juzgan, ¿no? Sí, no, otras mamás así, ay, pero, y ahí es donde pero empezamos. Pero todavía no camina. Empezamos ya con las críticas, ¿no? De, ay, no, pero, no, pero hace mucho berrinche, ¿no? Tienes que controlarlo, o sea, ahí ya empezamos, ¿no? Con esas cosas. Es tan agresivo? Y tal vez el curso que queríamos pagar ya no va a ser un curso, va a ser ayudado al final. ¿Qué está pasando? Empezar a buscar especialistas y ahí empezó a cambiar, ¿no? Las perspectivas que teníamos. Y bueno, yo creo que muchas lo hemos encarado al principio tal vez triste, porque no tenemos antes del diagnóstico. Otros también lo niegan. También. No, él tiene su tiempo y él va a saber en qué momento hacer. ¿No? Entonces, hay de todo. O pensar, pero es uno de los puntos, pero tú lo estás enfermando con tus pensamientos. Sí. O sea, la familia. Tú no estás haciendo bien tu trabajo como madre o como padre. Sí. O la familia, ¿no? Que te juzga la tía, la mamá, el papá, pero no, yo a vos no te hacía así, yo a vos te ponía límites. O vos serás igual. Tú eres peor, ¿de qué te quejas? Exacto, sí, y como que invalidan un poco tu instinto, ¿no? De mamá, de papá, de que algo está pasando, y la gente te quiere invalidar. Como, no estás bien, ¿verdad? Sin embargo, decir, esta generación de ahora ya es más bien y por eso están sí, claro, esa es la generación de cristal. Sí, es como que, ay, no, antes no era así, ¿no? Antes no había estas. Sí, exacto. En el campo, ¿cómo frío? Así, a mí me solía decir, ajá, mis familiares como, pero si en el campo no se enferma, en el campo también, ¿no? O sea, no es así, en el campo seguramente también se enferman, pero hay tal vez menos recursos, pueden acudir las personas, ¿no? Entonces, bueno,
definitivamente la perspectiva que yo también tenía de cómo iba a ser la crianza, cambió, pero yo creo que es importante, ¿no? Como lo intentamos como papás, tenemos que pasar etapas, seguramente, pero bueno, ¿no? Se ve que hemos sido elegidos para enfrentar un reto diferente y bueno, tenemos que, creo, como padres, tratar de dar lo mejor de nosotros por ellos, ¿no? Claro, sí, Ujú. en todo tipo de circunstancias, no Sí. solamente la nuestra, en todo. Porque la crianza, sea un neurotípico o un neurodivergente, el hijo que uno tenga, pues es difícil, ¿no? Es todo un reto. Y la verdad Sí. es que creo que a veces, como Pablo decía, que esperaban tener un momento de estar listos para ser padres, al final creo que nunca llegas a estar listos Sí, por sí, completo, definitivamente. porque todo el tiempo aparecen retos nuevos. Y cada niño es diferente, entre hermanos, igual, sean hermanos, igual son diferentes y los retos son diferentes y, Y no es un patrón que tiene que cumplir sí o sí para mí. claro, y aprendes. La verdad es que como padre aprendes de tus hijos Sí, un montón. y creces un montón, creces con ellos, ¿no? Entonces, es un reto constante. Más aún yo creo a nosotros, que somos padres de niños con autismo, el reto es bastante porque estamos constantemente alerta, la Yo verdad. no es que nos tiremos flores, pero realmente yo creo que el trabajo de padres de niños autistas, es como ser padre de dos o de tres. O Cuando tienes demás. uno, ajá, es Como mamá cuadrado. sí, exacto, Exacto, una porque es mamá, un el papá doble de cuadrado. preocupación, el doble de Más responsabilidad, atención. el Mamá, doble de carga mental. totalmente, totalmente. Aparte que no solamente estás criando, sino que paralelamente te estás informando y formando sobre una condición, te estás como llevando una carrera de padre, de cómo se hace, y otra carrera De especialista. ajá, de terapeuta, Nutricionista. exacto, te vuelves nutricionista, psicopedagogo, psicólogo, Neurólogo. ajá, terapeuta sensorial, o sea, tienes Pero- que volverte un montón de cosas y obviamente para los padres, o por lo menos para el cuidador principal del hijo, que no puede, o a veces es solo un papá que se hace cargo, es duro, ¿no? O sea, tienes que continuar con la vida, ¿no? Que es el trabajo, que es tus amistades, porque a veces Se nosotros cierran, ya no hay amistades. al principio de la Sí. maternidad, de la paternidad, en mi caso, yo creo que el primer año me ha aislado totalmente, y en ese momento todavía yo no sabía del diagnóstico, ¿no? O sea, ya había visto algunas cosas, pero uno se aísla. Sí, porque también mucho hace el hecho de que antes tu amigos, tu círculo social era diferente. O sea, todos, por ejemplo, en mi caso, yo fui como que más bien tenía una amiga que también era mamá. Entonces, con ella era con la que más me comunicaba, teníamos más conexión porque pasábamos por las circunstancias, pero otras amistades que teníamos que aún no tenían niños, eran solteros, pocos eran casados, estaban en otra. Entonces, ni quieras o no, ya no te llaman para salir, ni para verte, ni para nada. Y aunque Y la verdad sabes, no es porque no te quieran ni nada, pero no tienen el interés que tú tienes, ¿no? O sea, no, aunque tú Claro, les cuentes Y aunque tus te penas, inviten igual, están charlando de una salida y tú estás ahí pensando, "Ay, ese día. exacto, o O si sales, sales, estás pensando, ¿cómo estará? ¿Habrá comido, no habrá comido? ¿Habrá dormido? un Tal ratito vez. llamaré a mi mamá, o un ratito llamaré a quien te lo está Sí. viendo, ¿no? Sí. Y creo que todos, absolutamente todos Aunque pasamos vayas por igual eso. con él, con tu bebé, estás como más atenta al bebé, que no se pare, que no se golpee, que Y no al meta la final boca. terminas yéndote porque tampoco disfrutas del momento con tus amistades o tus familiares, ¿no? Pero también es importante que el hecho de que te llamen, aunque sepan que tú vas a decir no puedo, te llena, porque dices, wow, o sea, por lo menos se acuerdan de Por lo mí, menos se acuerdan mi o nombre. me llaman, ajá, o me llaman para saber cómo estoy, Y eso y no te sientes sola. Sí, peor después del embarazo, porque también existe el tema exacto, Te sientes que no estás haciendo bien tu trabajo. y eres la que primera que te seguramente, juzga. Que estás sola. que seguramente muchas mamás que nos están escuchando han debido pasar por el parto o han estado al borde extremo de ya. Todas en realidad hemos pasado, pero unas más que otras, o unas se han enterado que era depresión después. ajá, Sí, otras ya sí. después de años, porque realmente he sufrido esto en mi cuenta. Pues cómo salir.
Exacto. ¿Cómo salir de esa? O sigo aquí en la depresión. Ajá. Pero bueno, a ver, también quería preguntarles, no sé ustedes qué, qué señal vieron en sus hijos para darse cuenta que podría ser autismo. Bueno, en mi caso, todo estaba con la palabra normal, hasta que estaba en plena pandemia. Nació mi bebé, mi segundo hijo, y noté que mi hijita no me estaba mirando. Era como 2 años y medio. Pero dije, no, tal vez, claro, O tal vez son celos. no, o tal vez como me estoy viendo con mi bebé, ya como que se está aislando, tiene que encontrar su momento y aceptar a mi nuevo bebé. Entonces, y tampoco nosotros tenemos contacto con personas. A lo mucho recibí una llamada de mi mamá, de mi papá y demás, era mi esposo, Llamada. ni siquiera en persona. Claro, con la pandemia. Y Era videollamada, fatal. mostrarle a mi hijita, que mi abuelo le daba a la pantalla de, mira, la abuela o el abuelo, o mira, vamos a ver algo, pero sí querían ver, digamos, ciertos videos de niños, ¿no? Pero ahí como que me entró una duda. Una tarde yo quería a su familia, porque todavía estaba, no, no era una línea. Y me dijo mi esposo, le quería mirar los ojos y así, y así, Esquivaba la mirada. me esquivaba, yo la buscaba. La palabra. Entonces, yo trataba de buscarla y ella me esquivaba. La otra vez la buscaba y me volvía a esquivar. Entonces dijo, no será que no, yo no voy a hablar de esas cosas, gracias por la pandemia, mejor me calmo y sigo haciendo mis labores y así lo dejo. En mi caso, la verdad es que yo notaba que desde más chiquita, en ella notaba porque iba al supermercado, ¿no? Por decir, actividades que hacemos todos. O íbamos en el auto, ¿no? Aparte que también era época de pandemia, entonces tampoco había tantas salidas, ¿no? Pero yo notaba a mi hija más intranquila con estos niños. Notaba que iban en los cargadores, los niños, que se tranquilos. En cambio, mi hija siempre inquieto, siempre gritando, siempre como que quería salir de donde estaba. Y a partir de los 6, 7, 8 meses, yo notaba que cuando se emocionaba, cuando estaba feliz, hacía nervios, muchos nervios. Ajá, entonces, incluso era bonito, nos parecía lindo, la filmábamos, decíamos que tenía un poder, porque hacía así, súper fuerte, sí, era algo así, sí. Exacto, porque era súper lindo de ver la parte que ella siempre está muy de reír, siempre ríe. Hasta ahora. Ajá, hasta ahora Súper ríe todo el carismática. tiempo, pero veíamos que otros niños ¿no? Entonces, eso fue como la única alerta que me parecía rara, pero también era linda, era bonito. Sí, ya a partir del año y medio, como muchos que terminan de Vivalera, hay como una regresión, ¿no? Que dicen que están los hijos avanzando, avanzando y de pronto frenan y retroceden. Y eso así tal literal a mí me pasó, porque ella ya cantaba, señalaba partes de su cuerpo, me estaba comenzando a avisar que quería ir al baño y de pronto dejó de decir todo. Ya no señalaba, ya no cantaba, ya no me mencionaba de que quería ir al baño, nada. Y ahí empezó a pasar lo de que no me miraba a los ojos, parecía que no me escuchaba, yo no llamaba, porque nunca me miraba. Ahí fue, yo la verdad no tenía mucho conocimiento del tema, del concepto de autismo. Entonces, lo que empecé yo a buscar, como todos, ¿no? En Google, agarré el celo y puse, mi hija no me escucha cuando la llamo, no, mi hija se golpea y no llora, eso era algo que también nos llamaba mucho la atención, ¿no? Se golpeaba y no lloraba, y decía, wow, es súper macha, pero no, Una guerrera. una guerrera, pero no, entonces, esas fueron las alertas, ¿no? De ahí ya, como mencionaba, ya a veces el dinero que iba a hacer para ayudar a nuestra educación de estimulación temprana, pero no, Cuéntanos tú, Bueno, en mi caso, creo que la primera alarma fue el tema de que no me hacía caso. No. mm, Yo le llamaba por su nombre, le llamaba por su nombre, no venía. Al principio yo dije, uy, creo que es algo auditivo, tal vez no me escucha. escucha, Pero lo raro, a él le encantaban las películas, ciertas películas infantiles, ¿no? Entonces dije, a ver, haremos la prueba. Puse lo más mínimo que podía.
la TV, ¿no? Con su película y él estaba en otra área de la casa para ver si escuchaba. Y empezó, y de la nada, bien, yo, entonces escucha, no es auditivo. Y dije, bueno, a ver, veremos qué. Le preguntaba al pediatra y me dijo, no, hay que ver, todavía es pequeño, eso fue más o menos al año y medio, 18 meses. De ahí a los 2 años solamente decía mamá y papá, no decía más nada. Todo era mamá y papá. Y como papá estaba en otro departamento por su trabajo, todo era mamá. Y trataba de comunicar algo, mamá, 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 mamá. Y me jalaba todo, ¿no? Y el tema de que yo le veía jugar, él ama desde que tiene en su brazo los autos. Y todo ponía en fila, literal. O sea, eran filas y filas de autos. Íbamos a la casa de sus abuelos, de mis papás, ordenando. y se ponía literal a ordenar los cojines del niño. Toditos tenían que estar perfectamente ordenados. Yo era de, wow, tengo un hijo súper ordenado y feliz, ¿no? Pero ya a los 2 años y medio aún no decía las palabras, solo decía mamá y papá. Y me acuerdo que una vez lo escuché decir de una película que vio, Mulan. Esos tú tres. Me contaste, ¿no? Ajá. Decía Mulan, gritaba. Ajá, y él gritaba igualito. Me imagino la felicidad. Sí, pero aún así era poco para 2 años y medio. Entonces yo dije, no, esto no es normal. ¿Cómo es la vida? En ese tiempo igual recién había el tema del TikTok, fue por la época de la pandemia. Y viendo los videos, encontré un video de una mamá que decía que su niño tenía TEA, el trastorno del espectro autista. Y empezaba a decir cómo yo me di cuenta y decía ciertas señales que ella veía. Y yo decía, esto tiene mi hijo, esto también hace mi hijo, esto también. Y dije, dentro mío decía, creo que mi hijo tiene autismo. Algo dentro mío me decía. Y no, o sea, lo primero le dije a su papá, le dije, mira, te cuento que vi esto y parece que puede que tenga autismo. Como todo papá, dice, no, que tú lo estás enfermando, que estás mal, mi hijo es normal, yo hacía lo mismo de pequeño. Eso es eso. Y ahí viene otro tema. Otro tema. Exacto. Más adelante. Entonces, él me decía, no, que yo hacía lo mismo y tú nomás estás haciéndote ideas, deja de enfermar a mi hijo, él es normal. Literal, su palabra fue, él es normal. Déjale que él tiene sus tiempos, él va. Bueno, yo dije ya. Lo llevé a la fonoaudióloga, en mi caso que fue, bueno, yo tengo el tema de la caja, ¿no? La verdad, no tuvo ningún efecto, nunca lo evaluaron, solamente dijo, sí, no habla, le vamos a dar ciertos ejercicios, pero al final tampoco, en 6 meses que estuvo no pasó nada, ¿no? Hasta que de ahí ya dije, no, momento, tengo que ponerme fuerte y ir a un particular y empezar a ver. Bueno, y así empezó el tema de historia, ajá. Entonces, no, como yo ya, o sea, yo empecé a ver las señales, y así como tú, yo no en TikTok, en Google, ponía, ¿no? Estas cosas que me parecían raras y todo era un común denominador, no todo me llevaba a otro. Y y llegó el día en que ya era medio insostenible este tema de que no me capaz, estaba como en otro mundo. Entonces, la llevé a un especialista, el cual me dijo, sí, yo veo que hay bastantes rasgos respecto autista, pero como les ha debido pasar también a ustedes, generalmente los neuropediatras, no te dice sí tienes, sino que tiene que pasar por un filtro de algunos especialistas, neurólogos, dependiendo, donde van unos meses y después de unos meses se lo confirman, ¿no? Entonces eso pasó en mi caso. Fuimos a la fonoaudióloga, fue el primer especialista que visitamos, quien nos dijo urgente guardería, porque tiene que estar con otros niños. Claro, aparte vale aclarar que por el tema de la pandemia nuestros hijos han estado encerrados. Exacto, entonces, sí. En algún punto eso igual me decía el neurólogo, queramos o no, el tema de la pandemia ha causado que tal vez ciertas señales de los niños
que tienen esta condición afloren más rápido o sean más notorios a más temprana edad. No, incluso en la pandemia ha un poco tapado los síntomas. ¿Por qué? Porque decíamos, no, estuvo encerrado, Exacto. 6, 7 meses. Ha sido como que la excusa perfecta Claro, para también, negar lo que piensas que exacto, porque papá, que ya ahora sus hijos tienen, no sé, 8, 9 años, también son hijos autistas, claro, no notaron antes que nosotros, las madres que tenemos un poco más pequeños, ¿no? Pero sí eso hizo que el diagnóstico tal vez fuera más tardío, en nuestro caso, ¿no? Porque fue después y nada, ella entró a la guardería y desde el primer día ahí fue donde yo realmente me di cuenta de que algo estaba mal, porque yo veía niños de la misma edad y ya salían, mamá, papá. Ahí fue donde yo realmente dije, no, algo pasa porque ya comparé con el resto del curso. Claro, entonces, no, o sea, algo está pasando en Sí, ella. ahí fue donde yo ya. Y nosotros empezaba el año y dijimos, pues meteremos al jardín para que vuelva a interactuar con niños. Entonces metimos al jardín, pero estábamos buscando un jardín lindo porque ella tenía mucha actividad con los niños. Entonces, todo lo que decía era en inglés, entonces nosotros habíamos preparado ciertas cosas para que ella pueda acceder o hablar los idiomas. Entonces, está bien, está normal, porque no tiene muchos amigos en español, entonces tiene que relacionarse con el inglés, no solamente sus papás. Entonces, justo llegó una familia americana que venía de la misma edad. La niña le hablaba y el amigo lo entendía, pero no decía nada, o decía palabras cortas. Y la niña le decía, por ejemplo, go play with the cars, amigo cars. La última palabra, cars. Entonces pero digamos la niña tenía su juego simbólico bastante elaborado, entonces ella digamos que se acoplaba pero debe ser porque los niños a mí. Entonces, en el jardín, los primeros meses no tuvimos problemas. Donde sí tuvimos problemas fue a mediados, con una nueva Miss, pero le encontraba todo el problema a ella. Me gusta eso, no sé, berrinches en el por qué ella viene y de repente le aflora todos los berrinches, que no se escucha su nombre, pero en la casa escucha. O sea, había una comparación como, parece que me hablaban de otra niña y de mi hija, pero en la casa... Tal vez en el entorno con otras personas era sí, entonces, y tal vez, claro, tú misma dices, no, esta mí se agarró con mi hija y por eso todo le está sacando, ¿no? Sí, sí. Y todo el tiempo era la misma hasta que la directora dijo, no, sí, tengo las grabaciones de que su hija hace ciertos berrinches, se aísla, no quiere jugar con los niños, o si juega un ratito y luego se va, o escucha llorar a un niño, le alcanza un juguete y le hace otro juguete, una nueva Miss, y empezó a tener quejas de mi hija, decía que ella no respondía a su nombre, que todo el tiempo hace berrinches, que no le escucha, que gracias a los berrinches de mi hija, los vecinos sacaban la cabeza para ver el jardín y tenían miedo de que los denuncien, que los estaban maltratando. Yo decía, pero no, tiene que ir a un especialista. Y justo esa vez se enfermó, se fue a un pediatra del seguro y le dije los problemas que tenía. Y me dijo, no, es que como todavía no hablo mucho español y más inglés, porque la pediatra le hablaba en inglés y mi hija le respondía. Y como sus respuestas eran cortas todavía en ese entonces, dijo, no, como si me conoce, no te preocupes, con esa respuesta voy con él, no, dice que no. Y la otra, sigue insistiendo. ¿Cómo ha pasado de la terapia? ¿Cómo ha pasado de la pandemia? Le haremos ver con una pedagoga y le hicimos evaluar. Pasó terapia ocupacional por 3 meses y ella al final nos dijo que la hagamos evaluar por un posible diagnóstico de depresión. Que si bien no eran, digamos, los rasgos muy relevantes, tenía ciertos aspectos. Entonces, ahí fue como nos partió el corazón y tuvimos que ir a buscar un neuropediatra. Y realmente ese sentimiento es como cuando piensas que pierdes a alguien, ¿no? Sí. O sea, sientes que tu corazón, o sea, el hecho de pensar que tu hijo puede tener algo, y más aún saber que no sabes de eso, porque en ese momento uno no sabe solo nada, escuchas autismo y te tienes miedo porque sí.
todo lo que tú sabes de autismo hasta ese entonces son niños con condiciones así súper extremas y dices, no, mi hijo no, ¿por qué no tiene que ser así? Exacto, sí, entonces esa es la falta de información, ¿no? Y es verdad lo que dicen, ¿no? Hasta que te toca, recién sabes así, ¿no? Porque ahora digamos que creo que ya sabemos más sobre el tema, no es tanto así como pensábamos, ¿no? Claro, como tal vez alguna vez habremos visto en la tele un niño O en las películas. o en las Se lo películas, pintan Es así. que tiene un o nivel que lo cierto. pintan un genio o una persona totalmente incapaz de manejarse, de hacer algo, ¿no? Sí, Entonces, una agresiva. Yo pienso que por ese extremo estamos muy desinformados. Sí. Y no, la verdad es que sí, pero a ver, recapitulando un poco, ¿Qué no hemos notado? tal vez podemos mencionar algunas señales que hemos visto que nos han alertado para que así también ustedes tomen en y cuenta. también nos pueden contar qué cosas fueron las que vieron, si son similares a las que nosotras, Porque es un espectro. porque es un espectro y eso es lo complejo, ¿no? De la condición del espectro. No Que es uno no que es igual a le otro. duele la barriga y le compran el mismo medicamento y ya está, se le pasó. O sea, el tema del espectro justamente es, ¿no? A pesar de que tenemos la condición, no son iguales, son diferentes ellos, ¿no? Entonces ahí está la complejidad de poder detectar o no si algo está pasando, porque son tantos rasgos y tantas formas en las que se puede expresar o se pueden ellos pueden demostrar que algo en su cerebro es diferente. Entonces, en mi caso, creo que lo más llamativo era que no nos miraba cuando llamábamos por su nombre, lo que hace pensar que no están escuchando bien. Otra cosa que nos llamaba a nosotros mucho la atención era el tema de los golpes que ella tenía y no lloraba. No. Y eran golpes fuertes, nosotros nos quedábamos impresionados. No ha llorado, ¿qué pasa? Esos creo que fueron los dos más importantes y después el tema de los nervios, ¿no? O sea, había algún tipo de estímulo y ese su poder que ella tenía y empezaba a hacer así y posterior a eso, ese poder que le decíamos nosotros se convirtió en aleteo, ¿no? O sea, algo le gustaba y empezaba a hacer así. O sea, fue un estereotipo en realidad. Era un estereotipo, ¿no? Claro, creo que esas fueron las principales cosas, ¿no? Y había otros detalles, pero como rasgos más importantes, pues fueron en mi caso, bueno, a ver, puntualmente fue el tema de que no hacía mucho contacto visual, el tema de que no respondía su nombre, igual pensábamos que estaba mal del tema auditivo, el tema de que alineaba todos sus juguetes y todas las cosas que encontraba. Algo que yo no noté, pero sí la fonoaudióloga, que fue la primera que lo evaluó por el tema del habla, es que andaba de puntillas. Yo no me di cuenta, la verdad, pero ella sí. Exacto, andaba de puntillas. El tema es que había un déficit total en el lenguaje. No hablaba más de mi papá. Y Mulan. Cuando veía Mulan. Y creo que solo eso, ¿no? Bueno, el tema de que no era tan afectivo en el aspecto de que demuestre afecto. Al principio le gustaba que lo abraces, pero que él te abrace era más complicado. Pero ya viendo eso, pues mi mamá me decía, no, hay que enseñarle a ser afectivo, y sí, de hecho lo hicimos, y creo que eso fue fundamental para que ahora mi hijo, sea más afectivo, porque él ahora viene, te abraza, te besa, todo, pero cuando era chiquito, pequeño, le gustaba que lo abraces, pero no recibía el mismo abrazo. Entonces, ahí, yo creo que eso, ¿no? Bueno, y el tema que corría por todo lado, pero eso más fue el tema de superactividad, porque aparte del TEA, el trastorno de espectro autista también tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces estaba constantemente corriendo, desde que era bebé, su piecito movía. Podía estar sentadito aquí, no. Siempre algo tenía que ir moviendo, nunca estaba totalmente quieto. Entonces yo creo que esas señales fueron las que me alertaron de que podría ser un posible autismo, que en realidad ya después se diagnosticó. ¿Tú, Paola? Yo, como les dije, el contacto visual ya desviaba, es porque también quería. Y yo dentro de mí, ¿no?
Entonces, wow, ok. Pero no era así. Otro aspecto es si caminaba de puntitas. Había leído que caminar de puntitas puede ser una característica de él. Y que su conversación no era fluida, era, digamos, share, have, read, Era como solo repetir palabras. One Piece, y tenía ecolalia. Y Eso cuando también. tenía ecolalia, por ejemplo, ecolalia es cuando le dices, toma café, o toma agua. Entonces, él Repite repite lo lo que que escucha. repite lo Sí, que escucha. escucha. Entonces, en este aspecto, sí tuve mis alarmas y con lo que nos dijo ya el especialista, no es como no tuve, por ejemplo, como hemos hablado que es un espectro, no todos pueden ser agresivos, no todos tienen que hablar o no todos están hablando correctamente. En esa parte también vamos a andar más en estos Aparte puntos. que hay niveles, ¿no? Sí. O sea, hay grados de autismo, entonces todo esto es de acuerdo a varios puntos. Bueno, en su momento va a venir un especialista a hablar más del tema, De ¿no? cada cosa. Obviamente nosotras les decimos todo esto desde nuestro punto de vista de madres, Desde nuestra nuestras experiencia. cómo lo hemos vivido vivencias que hemos tenido. y cómo nos hemos informado y formado, porque muchos tenemos cursos ya que hemos hecho sobre la condición, tampoco es que lo estamos suponiendo todo, pero obviamente sí vamos de la mano de los especialistas respectivos, ¿no? Que esperamos que en nuestro próximo episodio ya tengamos a uno de ellos compartiendo ya términos más científicos y médicos al respecto para que todos nos informemos correctamente y también sepamos transmitir eso a la gente que nos rodea, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso me ha tocado enseñar a mi mamá, me ha tocado enseñar a mis hermanos, a mis sobrinos, a todas las personas que me rodean. Casi igual, o sea, yo tuve que literal agarrar y reunir a toda mi familia y decir, este es el diagnóstico de mi hijo, para los que no sepan, es esto, se diagnostica de esta forma y por favor todo el apoyo para que podamos mejorar esta condición. Y es súper importante que la familia, las personas que te acercan te apoyen. En muchos casos no pasa. Yo hasta no estar totalmente segura, no lo informaba a la familia. Tal vez eso fue un error mío. Yo creo que fue un error. Porque yo recibía mucho de las frases que decíamos, ¿no? En nuestros otros videos de es malcriada, sí, que no hace caso, que no... yo recibía bastante eso. Todos los días, ¿eh? Y claro, yo no decía nada, ¿no? Porque a veces uno se avergüenza un poco, justamente por la falta, tienes miedo a ser juzgadas, entonces no lo decía hasta que yo un día decidí, dije, no, yo tengo que decir qué pasa para que toda la gente entienda a mi hija como trato de entender yo. Y el día que le comenté a mi familia, que se lo dije, realmente el trato cambió. Tal vez no es el perfecto, porque no todos saben lo que pero ya no hay un juzgamiento de por medio. Entonces, en mi caso fue bueno haber transmitido a la familia. En mi caso igual, bueno, al principio era complicado porque, por un lado, igual había el tema de que no, que mucho lo mima, que es malcriado, que no, él no tiene nada, solamente es el tema que es caprichoso o berrinchudo, él solo necesita límites, como era, no, el primer hijo, primer nieto, primer todo. Entonces todos decían, no, mucho lo mismo, necesita estar con otros niños, porque como es el único niño, entonces todos están sobre él, pues él ya los manipula, ¿no? Entonces, llegado el momento, no es así, ¿no? Ya después con el diagnóstico, bueno, mi familia como que entendió, unos más que otros, la verdad, o sea, algunos es como que, nada, sí, hasta que realmente vieron en otras personas, o por ellos mismos se informaron un poco más, y digo, wow, no, sí es verdad, así, realmente así es la condición. Entonces, ahí como que recién creo que vinieron el tema de hasta ellos mismos de decir, ¿no? Entonces, ya cambió el trato, ¿no? Obviamente. Entonces, tal vez como decía, no es el ideal, pero son un poco más, hay un poco más de flexibilidad por parte de la familia, pero obviamente no todos. Por ejemplo, tenía todo lo contrario. Una tarde fuimos con todos, mi esposo, mis hijos, a visitar a un familiar y queríamos contarle el diagnóstico. Así que estamos todos en la mesa y salió el tema del autismo. Y uno de ellos
empezó a decir lo que siempre dicen, ay, que los autistas son así, son así, que están en su mundo, que esas cosas que dentro de mí me dolió tanto escuchar eso. Te rompe el no, corazón. y lo que mi esposo por abajo, una patadita, no vamos a decir, porque teníamos miedo que nos juzguen. Y otro familiar que también tenía un hijo de casi de la misma edad de mi hijita, dijo, ay, más bien el mío es normal. Como que otro, mi corazón. No, es horrible ese tipo de comentarios. Entonces, nos hemos mirado mi esposo y yo y dijimos, no vamos a decir nada. Porque no nos van a entender. Exacto, no porque no tuvieras las ganas de hacerlo, sino que lamentablemente hay familias así, ¿no? Hay familias así, es que no es que sean malos, es que esta misma sociedad les han metido ideas en la cabeza de que un niño autista tal vez les va a traer problemas, que están en su mundo, que tal vez lo medicado o que lo van a lastimar, o en una ocasión a mí me dijo una señora que es, bueno, que son como animalitos, es como mi corazón taco. Imagínate, incluso una persona que tiene la profesional referida del neuropediatra, ¿no? Entonces, hay mucho que avanzar. No, es realmente bastante lo que hay que informar a la sociedad y creo que hay que comenzar desde la familia, ¿no? Sí. Y tratar de informarles más. Y justamente por eso nos todo esto, ¿no? Para poder llegar a más personas, a que cambien esa mentalidad, ese chip y sepan realmente lo que es el autismo y la diversidad. La diversidad, ¿no? Claro, porque no solamente hay autistas, también hay otros que tienen TDAH u otro tipo de trastornos. Oposicionistas, el TOC. Exacto, entonces la idea es esa, ¿no? Cambiar un poco la mentalidad de la sociedad porque queramos o no, cada vez somos más diversos. Cada vez y escuchar la opinión, ¿no? O sea, nosotros cuando nos conocimos había este tipo de conversaciones, ¿no? Entre nosotros como, sí, a mí tampoco me entendía, no, a mí no, y a mí tampoco. Entonces dijimos, bueno, no somos tres, somos más padres. Y también queremos escuchar, ¿no? Con un común denominador. Con un común denominador y queremos escuchar a otros padres que nos cuenten. Si les ha pasado lo mismo que a nosotras, algo similar o algo muy diferente, tal vez. Y dense cuenta de que no les pasa eso. Nos pasa a todos los padres. Y otro miedo tal vez popular es que otro familiar cuando supo del diagnóstico, al día siguiente me miró así con una cara de pena, me dijo, yo quería darle uno. Así como, sí, porque le miraba así fijamente, así con una cara de lástima y yo no necesito lástima, bien, claro, entonces están ahí, pero no es como el término normal, no está para cierto tipo no se puede de subtítulos de cada niño. También en ese no puede ser tu frente, ¿no? Así soy tal, y el evitar el de, digamos, uno va, mi hija tiene autismo, mi hija tiene TEA. Sí, entonces, con tu pobrecito no estás logrando nada, más bien estás hundiendo a la mamá, estás hundiendo al niño y le estás enfrascando en algo de lástima, donde no debería existir la lástima. Claro, simplemente debería ser, o sea, existe la comprensión de que, empatía, que es muy importante, ¿no? Porque creo que, al menos al principio, cuando son chiquitos, los niños, tal vez no llegan a captar de alguna forma estos comentarios, se puede decir, ocultamientos. O miradas. Exacto, pero como padres, todos nos damos cuenta. Y eres así, literal, tienes que andar así, te tienes que volver, creo, así súper de piedra para no sentir, porque duele que te lo digan algo a tu hijo o te lo miren de una forma como que de pena y tú dices, o sea, no tienes por qué mirarlo así, o sea, mi hijo está sano, no tiene enfermedad, está sano, simplemente él procesa la información de manera diferente y ya. Entonces, no hay por qué sentir eso, ¿no? Y creo que eso también como padres llega después de un tiempo. Sí, no, al principio no es así. Al principio, la verdad es que uno espera que te den. Eso es otro tema que vamos a ver. Otro tema es que uno espera cuando te dan el diagnóstico, tú esperas que el médico agarre el recetario y te diga, bueno, le compras esto y va a estar todo bien, pero en este caso no.
Claro, porque en realidad no es eso siempre, No es una el enfermedad. autismo no es, No es algo contagioso también. exacto, es una condición, con algo que ellos nacen. Es como que yo nací turca, ella nació con el cabello lacio, ellos nacieron con autismo. Yo leí hace poquito de una psicopedagoga que decía de que el autismo como tal no es que haya una falla en el cuerpo como con una enfermedad, ¿no? Sino que es como otra etnia de cerebro. Es como, o sea, tú eres latina y la gente en Europa es caucásica, ¿no? Por dar un ejemplo. Y eso sí, o sea, el cerebro es igual. Es como que tú tienes el cerebro del tipo A, ellos tienen el cerebro del tipo B. Pero todos tenemos el cerebro Era como sano. en algún momento yo le explicaba a mi mamá en términos fáciles, digamos, para que me decía, mira, nosotros somos Android y ellos son iPhone. Tienen distinto sistema operativo, pero básicamente Sí. y ambos son celulares, sistemas operativos. Ahora, por supuesto que hay padres, madres que tienen hijos con autismo profundo, severo, Sí. que la pasan mal. No decimos que es color de rosa porque nosotros también lo hemos pasado mal, pero felizmente creo que es el menor porcentaje, ¿no? Felizmente a nivel mundial creo que es el menor porcentaje y si bien nos gustaría que nuestros hijos hagan más cosas, cumplan más de los hijos que deben cumplir, lo que estamos buscando es que los acepten, ¿no? Que no los vean como niños raros, como niños que son víctimas de bullying, son blancos perfectos para el bullying. Sí, como ayer me pasaste un documento donde decía que los niños con autismo son 4 veces más propensos a sufrir del bullying. Sí, entonces eso es lo que tenemos pensando, ¿no? De que son niños diferentes, pero no inferiores. Que igual sienten. Por desmintiendo las declaraciones de la del alto, de la secretaria, sí, que fueron ellos sienten amor igual más sincero y son muy sinceros. Muy, sí. Ese sentimiento realmente es sin ningún tipo de filtro ni máscara, es totalmente puro. Y literal ellos, si a alguien no les agrada, te lo dicen de frente o simplemente se van y ni les saludan. Pero si viene y te da un beso, es el beso más sincero que puedes tener en tu vida. O un abrazo. O un abrazo, cualquier que te mire, cualquier demostración. Sí, el hecho de que te mire fijamente, te con la carita que te derrumba. Bueno, entonces esperamos que ustedes también nos cuenten sus experiencias y les pasó algo parecido como a nosotras. Y compártanos, ¿no? Todo lo que sientan. Nosotros también queremos explorarlo acá, no solamente lo de nosotras, ¿no? También queremos poder leer las cosas que ustedes nos comenten y así realmente formar esta comunidad que queremos, ¿no? No ser solamente nosotras, no sé. Y no se preocupen que todo va a ser también de carácter anónimo. O sea, no tratamos de no mencionar nombre justamente para cuidar el tema de la privacidad de las personas. Pero sí queremos que no se sientan solos y se sientan acompañados y también nosotros podemos escucharles y de alguna forma aconsejarles y bueno, esperamos que se hayan identificado y tal vez nuevamente haber recordado todo lo que ustedes han pasado o están pasando o bueno, o tal vez algunos han notado ciertas cosas y es tiempo de que vayan a un especialista, ¿no? Porque mientras más temprano se pueda tener el diagnóstico, se puede trabajar aún más en terapia. En estimulación. Sí. Entonces, nos despedimos. Por favor, escríbanos en nuestras redes sociales, en el correo y también mándenos su audio al WhatsApp. Gracias por escucharnos, pues seguimos nuevamente y un beso.